Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una alegría de poder reencontrarnos en este espacio que semanalmente tratamos de ofrecer como la posibilidad de ver, el título está planteando una dirección, de habitantes a ciudadanos, tratar de ver si podemos movilizarnos desde una actitud muchas veces pasiva, indiferente o en el mejor de los casos como espectador de una historia que sucede, de cosas que pasan, muchas de ellas no nos gustan, para convertirnos en ciudadanos, en actores, en artífices de una Argentina más justa, más solidaria y más fraterna. Hoy vamos a hablar de lo que significa justamente la gestión política, la gestión pública al frente de los municipios. Y lo vamos a hacer con el intendente de San Isidro, el doctor Gustavo Posse. Y lo vamos a presentar después de lo que es el anuncio del programa. Bueno, y tal cual anunciábamos hace un ratito, estamos con el doctor Gustavo Posse, abogado y intendente de San Isidro durante muchos años. Bien, estamos en el año número 12. Número 12, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que básicamente aquí en San Isidro muy fuertemente se visualiza eso y digamos en otros municipios también, que es que la gente suele adherir, digamos, a la gestión de un intendente. Bueno, en el caso nuestro, evidentemente, los años demuestran que esto sucede en San Isidro. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que pasa que no sucede seguramente a nivel de otros niveles, ¿no? En la organización argentina y de Buenos Aires, los municipios no tienen autonomía. Y la gente, entonces, tiene a quienes tienen la obligación primaria están en el poder central, en el poder nacional, en el poder provincial. Hay ausencia del Estado en cuestiones básicas ligadas a la educación, ligadas a la salud, a lo social, a la prevención, a la seguridad, etc. Entonces, la aparición del municipio y en aquellos lugares donde hay un esfuerzo y resultados que reemplaza esa ausencia del Estado por parte del municipio, eso es lo que me parece que es la clave de que ratifica al intendente cuando llega el momento de la elección, en los lugares donde funciona. Y con el tiempo renueva en los lugares donde el municipio no logra equilibrar esto, ¿no? Tiene que ver un poco con el déficit de la presencia del Estado en la Argentina y el reemplazo que hacen los municipios como lugar más cercano al vecino. San Isidro tiene la particularidad que geográficamente no es un municipio muy grande y a nivel habitacional, ¿cuántas son la población? Es de baja densidad poblacional, son 45 kilómetros cuadrados y casi 300.000 habitantes. En 10 años de censo a censo, del 2001 al 2011, varió nada más que 136 personas. O sea, lo cual quiere decir que es un lugar muy organizado respecto de su código edilicio. Cada vez se nota más el contraste de que la falta de zonas de altura en buena hora, en relación al resto del Gran Buenos Aires y las cercanías de la capital federal. Y tiene que ver también con que las familias van eligiendo un modelo, ¿no? Un modelo de educación, un modelo de cómo preparar a sus chicos. Cada uno, creo que todos los sectores van buscando un modelo. Aún inclusive las zonas de emergencia van buscando en muchos casos buenos ejemplos que ellos ven en los sectores medios y en los sectores obreros. Y conviven de alguna manera, yo tengo en la mente a La Cava como una de las villas emblemáticas en la Argentina, no solamente en el municipio y la zona norte, digamos lo que es el Bolsón en torno al Bajo Bulón, que sin ser, digamos, como La Cava, pero son sectores más bien populares, con una serie de problemáticas, y a la vez, bueno, el centro de San Isidro con seguramente un nivel adquisitivo bastante diferente, contrastes. Son 5 ciudades: Bécar, San Isidro, Martínez, Villalín y Bulón. Una ciudad más chica, en formación, Acasuso, en el medio de Martínez y de Acasuso, de Martínez y de San Isidro. El sector este es el sector, acercándose al río, es el sector más estable. En el sector este, en las cercanías del sector este, está el caso de la Villa de la Cava y las villas chiquitas de Bécar. La Villa de la Cava, cuando Juan Pablo II vino a Sudamérica por primera vez, él quería conocer la Cava. Era el final de la época de los militares y la villa se entendía, yo creo que es muy grande la cifra, pero se hablaba de 32.000 habitantes. Hoy quedan unos 4.700 habitantes en situación de villa.
es más baja la densidad, se luchó y se ofreció opciones para que pudiesen ir a vivir donde tenían lotes, donde ofrecían lotes, etcétera, en otros lugares. Buena parte de las localidades de la línea del Belgrano, desde kilómetro 30, para que la gente se sitúe desde el Hindú más o menos hasta terminar Granbur. Son habitantes originarios de la Cava que lucharon, buscaron, tienen su terrenito, y el municipio en distintas etapas ayudó para que fueran a vivir a otros lados. Es una historia al revés de lo que ocurre en el Gran Buenos Aires y en la capital federal, donde el censo da que en 10 años se creció un 135%. Buena parte del segundo y del tercer cordón del Gran Buenos Aires está usurpado. Hubo mala utilización de buenas leyes como la ley Pierri, y hoy esa migración interna hace que la manera de poder llevar la cuenta de la pobreza y cómo poder acercarse y achicarla y cómo poder ayudar, nunca es un número casi infinito, justamente por estas migraciones internas que dan lugar al hecho de ocupar el lugar del otro, ir a lugares y no poder solucionarles el tema sanitario grave que tienen. Hay un caso, por ejemplo, que es el caso de Puente La Noria, es decir, Puente La Noria para los vecinos es la continuación hacia el oeste de la General Paz, que hace ya 2 noviembres, que de repente 22.000 personas organizadas por, sabe Dios quiénes, que no eran el municipio de ese lugar, de Lomas de Zamora, ocuparon un predio. Y en ese predio no hay suelos, no hay agua, no hay... Bueno, de hecho, eran zona inundable y... Exactamente. Digamos, han ido rellenando. Y San Isidro, en el medio de esos 10 años, bajó no menos de un 35% la cantidad de ciudadanos en situación de villa. Nos queda todavía mucho por hacer. San Isidro, por ejemplo, desde el mes de octubre del año pasado hubo intentos de usurpación sobre sectores del ferrocarril en Bulón, y el municipio, aun cuando no son tierras municipales y precisamente son tierras del Estado federal, impone, y la jueza de faltas defiende la organización de todos los vecinos, defendiendo el Código de Ordenamiento Urbano y ayudando, siendo sensibles, pero entendiendo de que de ninguna manera puede establecerse villa ahí y no hay villa en el lugar. ¿Y quiénes son los que nos apoyan? Nos apoyan aquellos compatriotas, vecinos, que viven en otras villas, pero que saben que el aumento de la densidad los aleja de la solución habitacional también. ¿Cuál es el principal problema que hoy Gustavo Posse y, me entiende, el municipio de San Isidro tienen? ¿Cuál es lo que más? Siendo de lo general a lo particular, el primer problema nuestro, que no tiene solución en eso, es estar adentro del área metropolitana. Una cosa sería San Isidro dentro de la zona norte y el resto fuesen afueras, y otra cosa es estar adentro de la capital federal y del Gran Buenos Aires. El circuito de la zona norte de la capital federal hasta llegar a la totalidad de la zona norte del Gran Buenos Aires es como un globo en la Argentina. Un globo que no es un globo ficticio, es un polo educativo importante, un polo de salud importante, tiene estadísticas, idiosincrasia, la cantidad de capillas, de parroquias, es distinto toda la zona norte en general. Bueno, ¿cuáles son las dificultades? Las dificultades es que están fuerte el contraste con la oeste y con la sur, que debemos cuidar del lugar de las maneras que sean ante la ausencia del Estado provincial y nacional respecto de la obligación de cuidar a la gente, de distintas maneras. Una de las maneras son los hospitales, por eso la presencia de este polo de salud en San Isidro. Otra de las maneras es tener un patrullaje propio, modos de prevención, tecnología volcada en cámaras para eso y cada vez avanzar más respecto de eso. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, la dificultad es que nosotros creemos que las islas no existen. Es decir, esta saturación que se hace de distintas formas para cuidar al vecino, no es que esa es la solución es nacional, la solución es de toda el área metropolitana. Bueno, vamos a ver un poquito esa perspectiva. Te propongo que hagamos un pequeño corte y ya volvemos con más de Habitantes a Ciudadanos. Gracias. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
Bueno, y de nuevo aquí estamos en De Habitantes a Ciudadanos con el doctor Gustavo Poza, intendente de San Isidro. Y había quedado esta preocupación por lo que uno tenía la sensación de que era la dificultad o el desafío o el problema más serio que se tiene en este momento, que era bueno, el tema de la seguridad, ¿no? Y el municipio, habíamos empezado a relatar qué cosas se está haciendo. La primera cuestión es la desaparición o la no presencia del Estado respecto de la cuestión de brindar seguridad. La Constitución y las leyes dicen que en el caso de las provincias son las que brindan seguridad, que en el caso del Estado es el rector de cómo dar seguridad en todos lados, y sin alusiones a ningún rector. Sí. Y que en tal caso, lo que nosotros vemos es que si no aparecen los municipios, la gente está desvalida. La gente es comprensiva respecto de lo del municipio, ve bien el tema de la intervención cercana. Nosotros estamos al límite de la ley, se hace un patrullaje interpretando que las calles son dominio público municipal, quién es el titular, el mandante del municipio, el vecino, quién está desprotegido en esa calle es el vecino, por ende puede haber un patrullaje municipal en esos lugares. ¿Cuál es el límite? Hay un policía de la provincia. Está. ¿Cuál es el límite? El límite es que la ley dice, y la Constitución y demás, que solo la provincia, y después las leyes dicen que solo la ley de creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dicen que es la única organización armada que puede patrullar las calles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esto viene desde abril del año 2000. Primero 3 patrulleros, bueno, hoy estamos en 120. 120 autos. Sí, blindados. Y en multirradio todos, o sea, en flota. Y entonces les damos trabajo al policía cuando sale de la comisaría, cuando sale de su trabajo de base. ¿Qué vinculación tiene ¿Y cómo cobra el policía? Cobra en blanco, con sus horas, que llaman horas polar, son horas extras, adicionales, que paga el municipio a la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Está vinculado con el 911 esto o es un servicio...? Todas las cámaras van a una sala de situación. Perfectamente esa sala de situación donde van a los visores, perfectamente todo eso podíamos haber dicho, bueno, que vaya a la comisaría primera, que vaya al comando de patrulla a algún lado. Y nosotros en señal de compromiso dijimos, bueno, ¿dónde va? Debajo de mi oficina. En el edificio de Centenario 77 en la avenida, en el segundo piso y en el entrepiso están la totalidad, está la sala de situación donde se recibe la totalidad de las señales. Ahí están los operadores también del municipio. Un operador cada 12 cámaras, en lugares más sencillos cada 14. ¿Cuántas cámaras tiene activas? Y ya estamos llegando a las 800. 800 cámaras. Y hay un atril donde está el radiooperador de la policía, el oficial radiooperador de la policía, que es un oficio, una escuela dentro de la policía de la provincia, que es el que recibe eso y el que está en contacto con el 911 vía aérea. Entonces tenemos cámaras, tenemos patrullaje, información del patrullaje, 911. 911, para desmistificar, en una mala decisión de hace muchos años, la provincia decide que vaya a un piso de gerenciamiento en La Plata. Cuando alguien llama al 911 no está llamando acá a Tigre o a San Fernando o a San Isidro. Y de ahí se deriva. Entonces es difícil en el sentido que la persona tiene que designar perfectamente la dirección por la que pide y el problema. Y nosotros pedimos que el 911 justamente le dé mucha importancia en San Isidro, donde hay saturación, a la prevención. Cuando alguien dice hay una situación sospechosa, eso es tan importante como el que dice me están robando. Pero eso lo hacen de hecho a través de las cámaras, porque se han visto algunos programas que muestran que desde los municipios se detectan casos dudosos y enseguida se manda el patrullaje sin que haya habido intervención de nadie que lo anuncie, ¿no? Sí, en el caso nuestro obviamente es el lugar de mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado o por habitantes, y además las cámaras no tienen caída de señal porque es un cinturón de fibra óptica, que ya en este momento estamos en 80 kilómetros de cinturón de fibra óptica, que es un mobiliario que por administración, sin tercerización, sin privatización de nada, se le prepara a todo San Isidro para poder sembrar estas cámaras. El futuro, que lo hablábamos recién en el descanso, el futuro es que todos los vecinos que tienen vigiladores, que vayan, no tanto el vigilador que es el escudo humano con una linternita, sino el vigilador que tiene muchas cámaras que se organizaron entre los vecinos o ayudamos a que se organicen y que son islas que se enganchan a la sala de situación nuestra, a ese cinturón de fibra óptica. Un tema de la seguridad, seguramente uno entiende rápidamente por qué es importante. ¿Hay otro tema que tiene el municipio? Un tema. ¿Sí? La estadística de la Procuración de la Corte da que en el año, de año a año, los dos municipios que más bajaron en materia de servicio, más bajó el delito, son San Fernando y San Isidro.
seguramente por este Por acción de debate. Bueno, decía, este tema se comprende porque es prioritario y en los municipios que hay tanta cercanía entre el gobierno municipal y la gente, es muy fácil detectarlo esto, ¿no? Hay un tema que en San Isidro se ha distinguido desde hace muchos años, que es esto de juventud prolongada, ¿no? Que Es un hallazgo, una decisión que venía de la época de mi padre, que, a ver, usted debe pensar, la época de nuestros padres, etcétera, la gente no pensaba que iba a vivir mucho tiempo. Era otro modo, ¿no? Y en realidad la longevidad es una de las muestras de calidad de vida del mundo y de aquellos lugares del mundo donde en la Argentina hay longevidad. Pero el tema es cómo llegar. Bueno, cuando se deja de trabajar, sobre todo en el caso de lo de las señoras, mi padre lo que decía es que había como un abuso por parte de ellas sin intención, en el sentido de que quedaban en la cocina, quedaban cuidando a los chicos, quedaban cuidando a los nietos. Los demás tenían vida social y ¿quién cuidaba a los chicos? Y quedaba la abuela cuidando a los chicos. Y él decía que eso no debía ser así. Que una cosa es trabajar, colaborar con la familia, pero que tenían que conservar su propia vida. Y ahí nació el programa de Juventud Prolongada, el recreo Puerto Libre en el Río, los centros de Juventud Prolongada para realizar deportes adecuados a la edad, actividades adecuadas a la edad. Y entonces en un momento habían pasado los años y yo ya era intendente y un día él me acompañó a unos festejos de la tercera edad, toda vez que habíamos estado en la fundación desde el primer minuto de eso. Y él además era médico, tenía un acercamiento a qué era lo que buscaba. Claro. Y ahí me di cuenta, cuando me dijo, ¿te diste cuenta que pasados los años, lo dijo bien, ¿no? Dijo, porque había una actividad deportiva, semideportiva, otra de baile y demás, ¿no? Y mi papá ya tenía su edad. Entonces agarró y me dijo, ¿te diste cuenta que el único lugar donde los viejos levantan las patas es en San Isidro, ¿no? Y entonces le digo, sí, ya sé lo que me querés. La gente que participa, digamos, de este beneficio que ofrece la municipalidad, ¿cómo llega, digamos? ¿Quién es candidato a aprovechar, digamos, este recreo? Todos los vecinos de más de 60 años. Todos los vecinos, aparte vienen de otras localidades. Sí, hay micros que nos buscan por zona. Claro, esto lo vi en Estados Unidos años después que funcionaba igual que acá. Obviamente ellos tendrán más lujo, pero es que en un lugar equidistante de todas las localidades, bueno, en este caso el Río, y que los micros salen de todas las localidades, hay un horario para donde los pasan a buscar, y hay 2 o 3 horarios, y hay un horario de vuelta que es antes de que anochezca. El lugar dentro tiene, los profesores son docentes y son especializados en respecto de todo lo recreativo y todo lo deportivo que hacen. Bueno, hacemos un pequeño corte y hacemos el último bloque. Ya venimos con más de Habitantes a Ciudadanos. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Bueno, y de nuevo con Gustavo Pozo, intendente de San Isidro, habíamos planteado estos temas prioritarios, el tema de la seguridad, nos estaba contando un poquitito esto de Juventud Prolongada. Ha habido un cambio de estructuras dentro del municipio y bueno, ¿por qué se hace? ¿Qué es lo que busca? ¿Y cuáles son los otros focos que tienen interés en esta transformación que se está haciendo en el municipio? El municipio logró estándares muy importantes en distintos rubros. No tiene, por ejemplo, todas estas lluvias que tocan en el verano y demás, y no ha habido una sola casa inundada. Puede haber calles, que es una cuestión de milimetraje. Quiere decir que muy buena de la parte de la obra de base, la obra más difícil, la obra que de ninguna manera pagó el vecino de su bolsillo, que fueron planes que en su momento concertamos con Nación, con provincia, etcétera, la cuestión vial, los pasos bajo nivel, la cantidad de vidas que se salvan, lo que ganamos en calidad de vida y lo que ganamos en vidas, bueno, eso va funcionando.
el municipio tiene que tener un norte, tiene que tener una ideología a esta época de la gestión al estar en el año número 12 como intendente. Y entonces nosotros al tener, imagínese que por ejemplo ya hace muchos años que tenemos el índice de mortalidad infantil más bajo del país y de todos los países de los alrededores. Siempre nuestra referencia es el Canadá. Pero San Isidro en el 84 era el lugar de más alta mortalidad infantil de toda la provincia y de varias de las provincias. Y esto fue el esfuerzo de los vecinos, el esfuerzo sanitario, el esfuerzo de conjunto. Bien, el norte de esto, hoy la dificultad que más se vive en todos los sectores sociales es la cuestión de la niñez, la cuestión de la adolescencia, es donde están más desvalidos. Entonces se reunieron muchas de las áreas en esta área nueva, que es la de niñez, adolescencia y familia, que reúne el esfuerzo de la acción social directa, el esfuerzo de buena parte de la salud pública en los centros de atención primaria, el esfuerzo del área de la mujer, el esfuerzo del área de educación, del área de deportes. La dirige el doctor Hirsch, Gustavo Hirsch, también Gustavo, que es el... Era el director del hospital. Claro, tiene toda su carrera realizada desde la trinchera en el Centro Materno La Cava y en el Bajo Bulón. Y después fue nuestro director de salud y hoy nos representa, ya hasta estos días, hasta hace un mes, como secretario de salud. Es más, es el secretario coordinador del resto de los secretarios de salud de la provincia de Buenos Aires, y lo han tomado como referente. Bueno, él además era presidente de IMI, que es un sector de pediatría privada muy importante. La idea sí que digamos que esta secretaría trabaje básicamente con acciones... Es el norte. ¿Dónde está directas? El norte? El norte está ahí, en la niñez, en la adolescencia, en la mujer, en la familia. Entonces, reunir todo el esfuerzo en derredor de eso, que no nos quede ninguna situación que por evolucionar una sociedad resulta que se olvida de quienes más desamparados están, aunque fuesen casos puntuales, además de lo general. Gustavo, recién cuando hablábamos de la seguridad vos planteabas esto de que, digamos, el desafío de formar parte del conurbano, digamos, y evidentemente esto genera un montón de relaciones, ¿no? Hubo hace muchos años, por iniciativa de los intendentes de aquel entonces, vos estabas, la creación de esto que se llamó la Región Metropolitana del Norte, con una serie de expectativas y de promesas, y ahora hemos escuchado algunas noticias que se han vuelto a reunir todos los intendentes, los 4 intendentes de la zona. Contá un poco a ver qué... Y la intención siempre es que todo este esfuerzo de los municipios se pueda reunir en un esfuerzo global. Es decir, nuestra vida además, ¿cómo fue? Estudiábamos acá, llegaba el momento de la facultad, del trabajo, ir al centro, volver. Tenemos una vida en derredor de ese corredor, ¿no? Y reunir el esfuerzo dio muy buenos resultados. Cuando el final de los 90 había un riesgo inminente, que era que hicieran una isla, que era la Isla del Plata, frente a San Isidro, que fue aprobada en el Tigre, y que era una deformación de la naturaleza y de lo urbanístico que pesaba sobre nuestro lugar, toda vez que le iban a conectar por un puente, y San Isidro resistió judicialmente. Bueno, después vino un momento de paz, y en el momento de paz dijimos, bueno, no es justo que arreglar las jurisdicciones de las islas. Y bueno, y San Isidro pudo solucionar ese problema, toda vez que en la ley de islas dice que lo que está enfrente de San Isidro, cuando con los años Dios, la naturaleza, pertenezca a San Isidro, y San Isidro resuelve qué es lo que se puede hacer de acuerdo a esos dictados de la naturaleza. La región metropolitana del norte está formada por los intendentes de Tigre, Vicente López, San Isidro y San Fernando. Y, por ejemplo, cuando uno va por la autopista del Buen Aire, a la derecha ve lo que era una alcaldía, ahora es una unidad carcelaria, pero esa alcaldía fue hecha por los municipios en aquellos años, cuando la iniciamos, para que no hubiese presos en comisaría. Luchamos para que no haya presos en comisaría, de modo tal de que la policía esté no cuidando hacia adentro, sino la mayoría en las calles. Esas son las búsquedas que hicimos, y hay cuestiones ligadas al medio ambiente, ligadas al transporte, ligadas al tránsito, ligadas a la educación en su mirada global, lo social. El hecho de trabajar en materia de prevención va a ser más importante cuando seamos una masa crítica de 1.200.000 habitantes y todos trabajemos en lo mismo en materia de cámaras, de patrullaje, etcétera. Gustavo, ya redondeando, eso que decía Martin Luther King, tuvo un sueño, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu sueño para San Isidro y para tu servicio, podríamos decir? El sueño es que el esfuerzo que hacen los vecinos, que hace el municipio, trascienda en el tiempo y que no se pare, que no se corte. Hay uno, cuando tiene una mirada pesimista, la mirada positiva es que ojalá todo esto sea global. Toda el área metropolitana, capital y Gran Buenos Aires puede evolucionar. También está la mirada con los pies sobre la tierra, que dice que lamentablemente hay una fase de deterioro.
De la fase de deterioro están los muy buenos casos a recuperar. La zona norte es un caso muy bueno que se sostiene. Entonces, el sueño es que la Argentina pueda mejorar y que pueda trascender en el tiempo esta obra que se hace con los vecinos. Bueno, muy bien, Gustavo, gracias por la invitación. No, gracias. Es un lujo. Gustavo Pose, intendente de San Isidro, varias veces premiado como el mejor intendente en cuanto a su gestión. Y bueno, presenta de algún modo un modelo, ¿no? Un modelo, seguramente muchas cosas interesantes para seguir y seguir en otras zonas y regiones de nuestro país que están necesitando respuesta a muchos problemas que seguramente son muy complicados, son muy complejos, debería alguien resolverlos, pero es bueno que los intendentes puedan asumir esta responsabilidad. Nosotros le agradecemos también a ustedes que nos hayan permitido entrar en sus hogares para compartir esto que llamamos de habitantes a ciudadanos. La semana que viene estamos de nuevo en este canal. Que tengan una linda semana.